El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:52. El pasado 7 de julio, Diario El Universo publicaba: asambleísta Mariano Curicama fue sentenciado a 2 meses de prisión por cobros de diezmos en Chimborazo. ¿Qué dice la nota de Diario El Universo? La Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, el 7 de julio, declaró culpable al exprefecto y actual asambleísta por esa provincia, Mariano Curicama, del movimiento Minga, y lo sentenció a 2 meses de prisión por el delito de concusión. Curicama, actualmente legislador y miembro de la bancada del Acuerdo Nacional BAN, preside la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, también se declaró culpable a la ex viceprefecta Tránsito Yuco y a la ex tesorera de la prefectura, Ana Castro. Fueron sentenciados a 3 años de prisión, pero se aplicó el principio de favorabilidad y se les redujo la pena a 2 meses. Las sentencias de primera instancia y restan algunos recursos para confirmar su culpabilidad o inocencia. En la audiencia de juicio, la fiscal provincial Mayra Moreno presentó pruebas que demostraron descuentos ilegítimos en los salarios de los trabajadores del gobierno provincial durante la administración de Mariano Curicama. El ex prefecto y actual asambleísta Mariano Curicama nos atiende telemáticamente. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Bien, muchas gracias. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias la oportunidad. Dispuestos a responder su inquietud. A ver, ¿cómo asumió usted esta sentencia en su contra tras encontrarlo, según esta sentencia, usted culpable del delito de cobro de diezmos, asambleísta? O sea, siempre lo demostramos todo lo contrario. Cuando la sentencia me da 2 meses de prisión, nosotros tenemos todavía los recursos. O sea, para nadie es bueno una sentencia, pues, o sea, uno como ser humano también de carne y hueso siente toda la indignación, la persecución, el racismo, el desprecio con lo que siempre han procedido en este trámite, ¿no? Porque ya es más de 3 años y nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que haber hecho, pero sin embargo los jueces han dictaminado esa sentencia. ¿Por qué lo sentencian a usted? ¿Cuáles son los descargos que usted ha presentado? Porque en la nota que acabo de dar lectura, se señala que la fiscal presentó pruebas que demostraron descuentos ilegítimos en los salarios de trabajadores del gobierno provincial durante su administración. Le pregunto directamente, ¿hubo o no hubo cobro de diezmos cuando usted ejerció la prefectura de Chimborazo, asambleísta Curicama? Fabricio, no hubo nunca cobro de diezmos. No hubo nunca lo que ha dicho la señora fiscal. Lo que pasa es que los jueces no valoraron nuestros testimonios, que es otra cosa distinta. Para que conozcan un poco del proceso o de lo famoso que me están culpando. Primero, que nunca hubo cobro de diezmos. Segundo, se conformó un grupo humano hace algunos años atrás para resolver, entre otras, el apoyo solidario a la gente que más necesita en mi provincia. Eso es lo que hicieron. Y en ese grupo humano pues decidieron, conformaron una directiva y abrieron una cuenta de banco. No, incluso yo soy un apostante. Nunca me pidieron a mí que haga el descuento. Todos, incluido yo, nos dirigimos a la directora financiera mediante un escrito, un documento voluntario que decíamos que era para el aporte solidario, y así sucedió, Fabricio. Esos recursos no es que ha ido a la cuenta de Mariano Curicama, ni de Tránsito Yuco, ni de Karina Castro. Esos recursos fueron específicamente a la ayuda humanitaria. Uno de los ejemplos que les voy a poner, porque hay muchísimos. El apoyo cuando hubo el terremoto de Manabí Esmeraldas. Ahí fue un aporte aproximadamente de $66,000, porque fuimos con toneladas y toneladas de productos a apoyar a nuestra gente, a nuestros hermanos que estaban en desgracia. Se ha comprado, se ha apoyado en el tema educativo, porque con los recursos del gobierno provincial no se podía hacer eso, porque ya desde el 2008 las competencias de educación no es del gobierno provincial. Pero tampoco podíamos quedarnos cruzados de brazos. Con estos recursos apoyamos
a cientos de centros educativos con el equipamiento de computadoras. Aquí en Riobamba los llamamos los centros educativos más grandes, como el Maldonado, el Chiriboga, Amelia Gallegos y entre otros. Habíamos entregado o entregamos 10, 15, hasta 20 computadoras a cada centro educativo. Hemos ayudado a la gente más pobre construyendo 6 casas en la provincia, porque han tenido alguna desgracia, un deslave, se murieron algunas personas y tuvimos que comprarle hasta el terreno y construirle una casita en el cantón Payatanga, de los que me recuerdo. Cuando hubo el desastre en el cantón Chunchi, parece que este cantón hermano siempre tiene las desgracias. Cuando hubo un deslave murieron 6. Ahí estuvimos presentes con estos recursos que eran nuestros, recursos privados. Lo que están queriendo es demostrar que los recursos han sido públicos. O sea, es de mi sueldo y de los sueldos de los compañeros que apostábamos ahí, ataúdes, porque aquí hay mucha gente pobre que se ha muerto y no tienen ni siquiera para una caja para enterrar. Ahí estuvimos presentes para operaciones, para cirugías que necesitaban la gente. O sea, asambleísta Curicama, o sea, lo que usted está relatando de alguna manera es distinto a lo que, por ejemplo, se denunció de la asamblea anterior, de que había legisladores que le quitaban la mitad del sueldo a la gente de su equipo, a sus empleados, a las personas de su despacho, y que eso supuestamente iba a servir para el partido, para el movimiento al cual se pertenecen. ¿Es diferente, asambleísta? Muy distinto. Dista mucho de los otros procesos que he escuchado. Esta plata de este fondo voluntario no fue para su beneficio. Jamás he recibido un solo centavo, porque yo también era uno de los aportantes, Fabricio, de los cuales incluso en Navidad, con eso se entregaba caramelitos a los niños más pobres en la provincia. Se reunía entre 40 a 50 mil fundas para Navidad, el agasajo navideño a los mismos aportantes, la canasta navideña a los mismos aportantes, el apoyo económico a los mismos aportantes cuando sufrían alguna desgracia, se les incendió una casa, se les murió un papá, la mamá, etcétera, etcétera. Entonces, la ayuda era, o sea, dista mucho de los otros que he escuchado. Jamás hemos tocado un solo centavo. Si no eran recursos públicos, como usted señala, sino recursos privados, y se trató de un aporte voluntario para actividades de solidaridad, como usted nos está presentando, asambleísta Curicama, yo le pregunto, ¿por qué hay un informe de Contraloría que determinó que la prefectura que usted lideró reunió $824,000 en diezmos? Asegura que entre 2013 y 2019 el gobierno de la provincia descontó el 5% del sueldo a sus trabajadores, a sus 615 servidores. ¿Cómo se entiende eso, asambleísta? No descontamos, autorizaron el descuento. O sea, claro, luego de que ellos ya autorizaron el descuento mediante escrito, mediante un documento voluntario, el que yo también firmé mi documento para que me descuenten, yo no he descontado a ellos, sino lo que he hecho es aportar previo también a la autorización de ellos. O sea, la Contraloría siempre dicen pues, pero nosotros hemos justificado, pero ahí está. Pero yo lo que quiero es decir esto, Fabricio. Yo soy indígena de habla quichua de la nación Puruá, a mucho orgullo. Y no me van a perdonar porque en todas las elecciones que he participado, yo vengo desde 1979 participando, desde muy joven, he ganado todas las elecciones, hemos hecho lo que no han podido hacer. Ahí los testigos, o sea, los usuarios mismos de la provincia de Chimborazo saben lo que hemos hecho, la cantidad de obras, los kilómetros de vías asfaltadas, los sistemas de riego. Entonces, cuando alguien quiere igualar a la gestión de Mariano Curicama, no pueden. Entonces, ahí viene la persecución, pues ahí viene, como digo, el racismo. ¿Por qué solamente a los indígenas? ¿Acaso no había otros prefectos? ¿Acaso no había otros alcaldes? O sea, siempre nosotros y yo personalmente siempre digo que es un egoísmo, un racismo, una persecución. Pero dígame una cosa, quisiera que me aclare esto, asambleísta Curicama. El aporte que usted le llama, usted no le dice descuento, sino que le llama aporte. Pero esto y voy a volver a utilizar la palabra descuento. Eso descontaban, el momento de depositarles el sueldo a los servidores, ¿les descontaban ese 5% o cómo era? ¿Cómo funcionaba esto? En todos los documentos firmados por todos los aportantes y el mío se decía transfiera
este porcentaje a este número de cuenta para el aporte solidario a la Pero eso lo provincia. hacía la prefectura, es decir, cuando les pagaban el sueldo en el rol de pagos que recibía seguramente el servidor de la prefectura, ahí constaba ese aporte del 5% del salario para este fin, ¿constaba allí o es que recibía completo el trabajador su recurso, su sueldo, y de allí tenía que transferir a la otra cuenta? Él o la compañera trabajadora y trabajador ordenaban el descuento, y no solamente de ese descuento, sino para el comisariato, para el sindicato, varios descuentos, entre ellos también estaba para el fondo común. Entonces ese descuento lo hacía la propia prefectura. Así es, por orden y disposición del beneficiario, porque ya cuando está en el rol de pagos, esa es nuestra plata. Pero eso no es irregular. O sea, si es un aporte voluntario para un fin totalmente distinto, lo lógico no debía ser que reciba completo el servidor su salario y que de allí transfiere, porque uno cuando recibe la plata, con la plata de uno no puede hacer lo que uno quiere, ahí coge ese 5% y coge y transfiere si es que quiere, porque es un aporte voluntario para un fin social. ¿Por qué no hicieron así mejor, asambleísta Curicama? Porque hubo un pedido y el documento que lo hacíamos cada uno de los aportantes. O sea, si yo pido que me descuente de mi sueldo, pues es legal, porque ya es mi plata. Estoy pidiendo que me descuente de mi sueldo, no estoy pidiendo que me descuente, no estoy pidiendo que me anticipe. Es de mi sueldo, por lo tanto, los recursos son privados, Fabricio. Ahora bien, le voy a trasladar una inquietud que me hace un oyente. Me dice, ¿por qué los colaboradores tenían que pagar fundas de caramelos a nombre de la prefectura? Dice una oyente. Me gustaría que usted le responda al oyente que me escribe esto. Nadie ha pagado los colaboradores, no. O sea, del aporte, porque ese es un aporte voluntario. Y posiblemente sea una de las que estaban de testigo mismo, posiblemente, digo yo. Pero es que ese es un aporte solidario, o sea, una funda de caramelos para el niño más pobre allá en el páramo, en el campo, no es lo mismo que estar aquí, estar en Riobamba, estar en los pueblos. O sea, también hay que ser solidario en todo sentido. Oiga, asambleísta, esa autorización que usted señala, hay documentos, o sea, fue por escrito la autorización de los servidores que, digamos, aceptaron que les descuenten el 5% del salario para este aporte que usted señala. ¿Hay documentos por escrito de esas autorizaciones? Pero claro que hay documentos, Fabricio. Porque si según la Contraloría no aparecen esas autorizaciones, ¿o sí aparecieron? No, se presentó todo. ¿Cómo podemos descontar sin autorización ninguna? Como autorizaban el descuento, cuando querían también que ya no les descuente, también había un documento que decía, hasta aquí aporto, y así sucedía, Fabricio. O sea, nunca ha sido a la fuerza. O sea, hay los documentos, presentamos hasta la saciedad los justificativos, pero ese es el criterio de los señores de la Contraloría. Si el aporte era voluntario, ¿qué hubiese pasado si algún trabajador se negaba a que le descuenten el 5% del salario, asambleísta? No, porque cuando querían apostaban, cuando no querían no apostaban, y decían descuéntenme, y cuando ya no querían que les descuente decía hasta aquí aporto. No ha pasado nada. O sea, los compañeros han seguido trabajando. O sea, no es como quieren hacer entender algunos compañeros. ¿Por qué el 5%? ¿Por qué no el 1? ¿Por qué no el 2? ¿Por qué no el 3? ¿Por qué llegaron al 5% de aporte? ¿Y qué pasaba si alguien decía, no, yo no quiero aportar el 5% porque no me alcanza el sueldo, yo voy a aportar el 2%? ¿Se podía o no se podía hacer eso? Una resolución en una magna asamblea en donde se conformó la directiva, ahí se resolvió. Nadie ha dicho ni más ni menos, por lo tanto, por eso es el descuento en base a un documento firmado voluntariamente por cada uno de los aportantes, como digo, incluido yo también, Fabricio. ¿Esta es una práctica recurrente en las prefecturas, en las alcaldías, asambleísta Curicama? No lo sé yo, solo puedo responder de lo que nosotros hemos aportado, de lo que nosotros hemos realizado en de los municipios y alcaldía no lo puedo saber. ¿Y esto es justo o no? Le pregunto. Pero claro, o sea, si de mi plata puedo disponer, es justo, pues, o sea. Y si es que alguien se negaba, hubiese perdido el cargo, hubiese perdido el trabajo, le hubiesen bajado el pulgar, como se dice popularmente. No, Fabricio, no ha sucedido. Incluso siguen trabajando hasta ahora.
O sea, ahí están trabajando, o sea, incluso llegaron a tener estabilidad, o sea, no ha pasado ninguna cosa de esas, Fabricio, es que eso sí no es legal, o sea, decir, si no aportas se va, no, la gente sigue trabajando, la mayoría de la gente, el 99% han declarado a favor nuestro, sí hay el 1%, porque ahora sí les ha presionado esta administración de gobierno provincial, les presionaron que si no declaran en contra de Mariano Curicama se van afuera. Por el temor de quedarse sin trabajo, declararon creo que 1 o 2 personas en contra de la administración de Mariano Curicama. Ahora, esta sentencia fue emitida por Corte Provincial. Usted puede apelarla, entiendo, ¿verdad? ¿Usted lo va a hacer? ¿Ya lo hizo? No, todavía porque no tengo la sentencia por escrito. O sea, tengo varios recursos todavía que debo aplicar, pues, o sea, porque así dice la ley. O sea, tengo que pedir la ampliación o la aclaración de la sentencia, luego la apelación y luego la casación hasta la última instancia, porque así tiene que ser. Así que todavía no tengo la sentencia, solo es la verbal que dio vía virtual el señor juez ponente, el doctor Donoso. No tenemos todavía en el casillero por escrito para nosotros hacer el ejercicio a la defensa como tiene que ser, Fabricio. Lo último, cuando se utilizaron estos recursos, ¿ya? ¿Hubo alguna auditoría del buen manejo de esos recursos? Las personas que aportaban o a quienes se les descontaba este 5%, ¿saben qué se hizo con su dinero, el dinero que aportaban? Aparte de saber si se hizo o no se hizo, los mismos aportantes iban a entregar las donaciones, las ayudas, los aportes. No es que entregaba solo Mariano Curicama o la compañera Tránsito Yuco, los mismos aportantes en diferentes lugares y diferentes personas. Y cada fin de año había la rendición de cuentas que hacía la compañera Tránsito. ¿Y la plata se la guardaba en alguna cuenta personal o cómo era? No ha sido cuenta personal, era una cuenta que designaron, que acordaron los compañeros que formaron el grupo para el aporte al fondo común, en una cuenta de firmas conjuntas de 2 compañeros, de la presidenta y de la tesorera de este grupo, así que manejaban entre 2 personas los recursos, los aportes que hacíamos nosotros voluntariamente. Correcto, asambleísta. Veamos qué pasa. Lo que no me queda claro es cómo puede ser aporte voluntario y les descuentan vía rol. O sea, esa parte en realidad creo que es materia de discusión, asambleísta Curicama. Puede ser que sea materia de discusión, pero es voluntario porque nosotros firmamos un documento y le dijimos a la directora financiera, descuente de mis haberes y traslade esto para la ayuda social, y los hemos demostrado, la ayuda social, o sea, todos los recursos, inclusive Fabricio, permítame esto, hasta cuando los jóvenes estudiantes no tenían pasaje para comprar el pasaje para ir a concursar en robótica en la República Hermana de Colombia a Bogotá, nosotros les dábamos comprando. Hemos ayudado hasta a la policía y a los militares, al equipo de fútbol aquí en Chimborazo cuando estaba. O sea, decían que no tenían un solo centavo para comer y ahí estuvo los recursos nuestros. A la policía mediante uniformes porque ellos hacían deporte, o sea, un concurso de carreras parece que hacían, no recuerdo bien, pero también compramos un poco de adoquines para la brigada blindada de caballería Galápagos aquí en Riobamba. Así que los aportes siempre llegaron hasta el último centavo, bien invertido, y de esa manera hemos aportado, como le digo, Fabricio, así que esperemos que los recursos que debo aplicar, así lo haré. Correcto. Gracias, asambleísta, por el tiempo y estamos expectantes de lo que pase con su caso. Muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Que Dios los bendiga. Muy amable. Mariano Curicama, asambleísta de la provincia de Chimborazo, ex prefecto, quien fue sentenciado a 2 meses de privación de libertad por el principio de favorabilidad por el supuesto cobro de diezmos, nos ha hecho su explicación, eso queda obviamente para el criterio de cada uno de ustedes, en torno justamente a lo que ha ocurrido en la provincia de Chimborazo. 8 de la mañana con 10 minutos. Esto es A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.